Continuamos con más aquí en Economía para Todos y tal como lo habíamos mencionado antes de ir a la pausa, ya está con nosotros vía telefónica porque se ha realizado una sesión, ¿no?, descentralizada desde el centro de nuestro país. La Comisión de Economía del Parlamento ha sesionado en este punto. Nos atiende Ilich López, presidente justamente de esta mesa de trabajo del Parlamento. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Valeria, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Un saludo a toda la población por este espacio informativo de RPP. Congresista, coméntenos un poco las conclusiones y los temas que han tocado. Entendemos que ha sido una comisión o una sesión descentralizada la que se ha realizado el día de hoy. Sí, en realidad fue ya hace algunos días, pero hubo una sesión descentralizada en la ciudad de Huancayo, la ciudad incontractable de Huancayo, donde se ha tomado una decisión histórica desde el punto de vista de esta presidencia. Mire, cuando los ciudadanos pagan y reciben un comprobante de pago, pagan el IGB del 18%. Ese 18% se descompone y el 2% se va para el impuesto de promoción municipal, para el fondo común, ¿no? Y el 16% se utiliza para el Tesoro y que puedan el Ejecutivo distribuir ese monto. Entonces, eso se da a través de una ley, la ley de fondo común. ¿Qué hemos hecho nosotros con esta nueva norma? Con esta nueva norma lo que estamos haciendo es duplicar el presupuesto de las municipalidades en el Perú. Más del 52% del presupuesto nacional lo maneja actualmente el Ejecutivo. El 30% lo manejan los gobiernos regionales y solamente el 20% es manejado por los más de 1.800 municipios que existen en el Perú. Entonces, no hay una real descentralización del presupuesto. No existe. ¿Por qué? Porque más del 50% se maneja desde Palacio de Gobierno. ¿Qué hacemos con esta norma? Con esta norma, lo que estamos haciendo es duplicar el presupuesto de fondo común para inversiones, para obras, para ejecución de obras, y que va a duplicarse más o menos en 8.500 millones de soles, que ya no lo va a manejar el gobierno central, sino se va a manejar a través de las municipalidades, desde las más pequeñas hasta las municipalidades más grandes, con la finalidad de cerrar brechas, o sea, de solucionar los problemas que tienen los pobladores peruanos, ¿no? Claro. Entonces, por eso consideramos que esta decisión es una decisión histórica que se ha dado en el Parlamento, en esta Comisión de Economía, y va a ayudar definitivamente a que las personas vivan mejor en el país. Claro. Ahora, congresista, hay otros temas, ¿no?, dentro de la agenda de la comisión que usted está presidiendo, y una de ellas, de estos puntos, es justamente las zonas económicas especiales. Tenemos entendido, porque hemos revisado la plataforma del Congreso, que el 17 de octubre este proyecto 8026 ya estaba en el Pleno, pero entró a un cuarto intermedio. ¿Cuál es la situación actual de este proyecto, ¿no?, que da una especie de marco legal, tributario además, a las zonas económicas especiales? Cuéntele, por favor, a la audiencia cuándo se va a retomar la discusión en el hemiciclo. Sí, nosotros hemos ingresado a un cuarto intermedio para recoger las propuestas de las distintas bancadas. Entendemos la importancia de esta propuesta y de este dictamen en el sentido que debe ser una propuesta votada con amplia mayoría, porque necesitamos hacer una política de Estado de esta decisión. ¿A qué me refiero específicamente? El Perú está retrasado 100 años en industrialización. China y otros países del mundo hace 100 años empezaron a industrializar, a transformar sus materias primas para darle valor agregado. Por ejemplo, el Perú, y no solamente a China, sino al resto del mundo, le vende minerales directamente extraídos y no los transforma. Al Brasil le vendemos 1.600 millones de dólares, pero Brasil nos vende
a los peruanos 2.500 millones. Le vendemos cobre a Brasil y Brasil nos vende cables. A Ecuador le vendemos atún, ¿no?, del mar peruano, y Ecuador nos devuelve y nos vende enlatados de atún. Ese proceso de industrialización lo vamos a acelerar cuando aprobemos esta ley de zonas económicas especiales privadas. ¿A qué se refiere? Son zonas francas dentro del territorio nacional, en cualquier parte del territorio cualquier parte de los 24 departamentos que tiene el Perú, para que, por ejemplo, empresas como Toyota, como Audi, como Ford, que ya están ensamblando carros en México, lo puedan hacer también en el Perú. Para que empresas como Google, como Intel, como Facebook, puedan operar dentro de estas zonas económicas y puedan dar trabajo a ingenieros de sistemas peruanos, a ingenieros mecatrónicos en estas empresas de ensamblaje y a muchas otras profesiones para que ayuden a industrializar el Perú. Se van a poder en estas zonas económicas poner plantas con inversión extranjera dentro del territorio peruano, plantas de transformación del cobre, del oro, de tal manera que se proceda con esa tan importante y tan mentada transformación de las materias primas, que es la industrialización, que existe en cada discurso de los candidatos presidenciales cada 5 años. Todos hablan de industrialización. Ahora, esa industrialización promueve esta ley de zonas económicas especiales. Ahora, congresista, y en materia tributaria, ¿qué tipos de incentivos, ¿no?, comprende este proyecto de ley que se les va a dar justamente a las empresas? Básicamente es a las empresas que se dispongan a operar en estas zonas económicas, incentivos tributarios sobre el impuesto a la renta, ¿no? ¿De cuánto el porcentaje? El dictamen está con el 15%. ¿Por cuánto tiempo? El dictamen está con 30 años respecto al tema del 15%. Sin embargo, justamente han solicitado modificaciones para que haya un crecimiento gradual. La idea es que las inversiones que vengan el mercado peruano sea atractivo para las inversiones que vengan, y una vez que ya estén apostadas en el territorio peruano, empezar a subirle periódica y progresivamente los impuestos, una vez que ya se hicieron las inversiones dentro del suelo peruano. Entonces, más o menos esa es la proporción. Hay posiciones que exoneran al 0% en los primeros años, hay otras que incrementan, y en esas conversaciones estamos técnicamente definiendo cuál va a ser el beneficio para el país. O sea, si se ha ido, entiendo entonces, congresista, que si se ha ido a un cuarto intermedio es porque todavía las bancadas se están poniendo de acuerdo de cuál va a ser el porcentaje en los beneficios tributarios que van a tener esas zonas económicas especiales privadas en nuestro país. Sí, no solamente el tema de porcentaje. En realidad, este tema de los incentivos o beneficios tributarios es lo que menos importa de la norma. No olvidemos que ponerle 1, 15, 30 o 100% sobre el impuesto a la renta es lo mismo, porque se está hablando sobre la nada. O sea, no hay nada y de nada cobramos 100%, va a ser nada. O sea, lo que nosotros estamos viendo son otros temas de incentivos. Por ejemplo, ¿Cómo cuáles? En las zonas económicas se pueda desarrollar tecnología, transferencia tecnológica, para que una empresa rusa o una empresa china o una empresa estadounidense llegue a suelo peruano y transfiera tecnología a los profesionales peruanos. Entonces, se le da trabajo a esa bolsa laboral de más de 350,000 puestos que se necesita al año en el Perú, se le da capacitaciones directamente extranjeras, y eso hace que la economía mejore en el país. El tema de impuestos e incentivos es, yo considero, lo menos
importante de la norma. Es lo mínimo que se va a ganar. Ahí Pero no claro, se o va sea, a generar... es una variable que van a ver, ¿no? Los inversionistas, de a ver si es que me conviene de repente asentarme en Por el supuesto. país, cuál es el beneficio tributario que de repente me pueden dar. Sí, puedes Sí, de sí, repente estar claro, o en sea, la eso lista. es lo que le da el atractivo un poco a la norma. Sin embargo, yo debo, en razón de mi cargo y de dar la responsabilidad del mensaje, es que eso es lo que para nosotros, como peruanos, es lo que tiene menos impacto. Lo que tiene mayor impacto es cuántos trabajos se van a dar, no solamente pensando en Chancay, como le digo, ¿no? Claro. A Brasil le podemos vender, podemos ya no solo vender cobre, sino también transformar ese cobre y ya vendérselo al Brasil a precios competitivos, igual a Ecuador, a Chile, Argentina, Uruguay, sin ver el tema del mercado chino, ¿no? Claro, congresista, de hecho hay zonas, me parece que hay zonas económicas ya en nuestro país, como en Hilo, en Moquegua, en Matarani, en Paita y en la zona franca me parece de Tacna. Estos lugares tienen unas zonas económicas, ¿es cierto? Efectivamente, administradas por el Estado. Okay. Todas ellas administradas por el Estado. Pero estas zonas económicas no van a sufrir ningún tipo de modificación con esta norma. Okay. De ningún tipo de modificación. Okay. Lo que se está marcando con este proyecto de ley, con esta norma, es que sea un solo modelo de zona económica que se aplique en cualquier zona, digamos, a partir de su aprobación en adelante. Sí, en cualquier parte del país. Por ejemplo, si yo tengo a Pucallpa cerca de Brasil, me va a convenir yo, inversionista extranjero, solicitar una zona económica en Pucallpa. Okay. Ayuda a la descentralización y a sobre todo a la regionalización, claro, a la profesionalización de las regiones. Si yo quiero hacer un gran proyecto de agricultura o de reforestación, la tengo que hacer en el Valle del Mantaro. Entonces puedo abrir una zona económica en el Valle del Mantaro. Y de esa manera ayudamos a la micro, a la agricultura familiar, entre otros. Claro, estamos de acuerdo. Congresista, ¿se habla de repente de algunas hectáreas como mínimo, alguna restricción en tamaño? No, se ha quitado la restricción, porque imagínese usted, si va a venir una empresa como Intel o como Google o como Facebook, Twitter, no necesitan pues 100 hectáreas, ¿no? Necesitarán un edificio, un lugar donde puedan realizar sus actividades. No todas las actividades necesitan zonas, áreas extensas. Entonces se ha dejado libre como para poder atraer todo ese tipo de inversiones. Por ejemplo, los call centers, hay call centers de DHL, hay call centers de distintos productos en el mundo que funcionan en Costa Rica. Entonces, Costa Rica, ¿qué ha hecho? Ha abierto zonas económicas en un país tan pequeñito de pocos habitantes, pero ha habilitado para que esas empresas trabajen ahí y le dan trabajo a su call center a nivel mundial a los costarricenses. La idea un poco es replicar esos temas, esas zonas económicas que se han dado en Uruguay, en Costa Rica, en Colombia, de tal manera que en el Perú pueda contribuirse sobre todo con el trabajo formal, la formalización y la industrialización de la que he mencionado. Congresista, ya tengo que terminar la entrevista, pero mi pregunta es que desde el Ejecutivo se había anunciado también un marco legal. Lo ha presentado, el gobierno ha presentado una propuesta de zonas económicas y aparte también este proyecto de ley que ya está en el hemiciclo del Congreso, ¿cuándo se va a discutir? ¿Esta semana? ¿Qué día? ¿A qué hora? Nosotros en la comisión estamos listos, ya hemos recibido los distintos aportes, vamos a hacer algunos ajustes, básicamente técnica legislativa de redacción, pero estamos listos al llamado del Pleno para sustentar todas los indicadores y las aristas que tiene esta norma. De parte ¿Podría ser esta semana? Yo espero que sí. Se viene el tema de APEC, que es un tema importante para el Perú en el mundo, y sería un mensaje muy positivo para la economía peruana que se apruebe en el Congreso esta semana. ¿Y el Ejecutivo mandó su proyecto? ¿Una propuesta? Sí, el Ejecutivo ha enviado algunas ideas que ellos tienen al respecto,
Particularmente vamos a acoger parcialmente algunos temas. Sin embargo, yo ya le dije al Ejecutivo y al Ministro de Economía que esta comisión tiene una profunda crítica porque el Ejecutivo solo ve recaudación en su análisis, en su visión, y aprieta a los que son formales. Cuando tenemos un alto porcentaje de informalidad, no tiene políticas ni ideas claras de cómo formalizar de mejor manera a la gente, que está apretándole las tuercas a los formales, y eso genera mayor informalidad. Entonces, la crítica es que vean prospectivamente, que tengan una visión de cómo hacer la formalización, incentivos a través de créditos a las micro y pequeñas empresas, el fortalecimiento de las cajas municipales, que son entidades del Estado que le han dado 5.000 millones de soles en obras a las municipalidades del Perú, entre otras medidas, ¿no? Entonces, eso también contribuye con el tema de industrialización y zonas económicas, porque estas zonas económicas, nosotros en la ley vamos a poner que las empresas que vengan les compren a los micro y pequeños empresarios del Perú lo que necesiten. Pero estos micro y pequeños empresarios van a necesitar financiamiento. ¿Y quiénes lo van a financiar si no hay formalidad? Tienen que entrar los brazos financieros del Estado, que son las cajas municipales, entre otros, por ejemplo. Muy bien. Congresista, le agradezco su tiempo. Esperamos alguna novedad. Esperemos esta semana que se discute este proyecto de ley que establece justamente las zonas económicas especiales. Ya se había avanzado bastante hasta el 17 de octubre, presentó a cuarto intermedio. Estuvo con nosotros Illich López, presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República. Señores, continuamos.